pasado, de Menzies, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1810, nacía un abogado, periodista, escritor y diplomático. Se llamó Juan Bautista Alberti. Y en homenaje a él, hoy es el Día del Abogado. Bien, si tenemos que manejarnos por los últimos tiempos de la política nacional, salvo la excepción de un médico, un odontólogo y ahora un ingeniero, todos los demás fueron los presidentes, abogados y, un caso puntual, el resto militares. Algunos de la Constitución, la mayoría golpistas. Pero además hubo un caso de la primera mujer en el mundo, que la podemos ubicar, si ustedes quieren, como ama de casa, que era María Estela Martínez de Perón. Por lo tanto, si nos detenemos seriamente en que lo más cuestionado de la Argentina es la justicia, y que parecería ser que el último grado de un abogado es ser presidente de la nación, y el último grado de un militar era ser presidente de la República, es digno de analizarlo, de hacer un estudio sociológico de lo que nos pasó. Y hasta en las crisis son iguales. Antes de que llegara Perón al gobierno, después de la Revolución del 43, aparecieron, por la propia pugna interna, Rawson, Ramírez y Farrer, tres militares que se peleaban para ver quién se quedaba de presidente, finalmente Farrer. En la crisis del 2001, tres abogados, Rodríguez A., en un momento el titular del Senado, ahora embajador en España, que también es abogado, me estoy refiriendo a Puerta, y después Camaño, también abogado, responsable de diputado, hasta que llegó Duhalde. ¿Quiere que repasemos un poco para darnos cuenta de que algo en la sociedad funciona mal? Porque no puede ser que la mayoría hayan sido abogados y militares. Porque cuestionamos además las dictaduras militares. Por lo tanto, si no tenemos justicia, y la justicia es administrada y manejada por los abogados, y si no tenemos continuidad constitucional porque hemos pasado de golpe de Estado en golpe de Estado, manejado por los militares, por supuesto, con los civiles atrás, es digno de hacer un repaso en este Día del Abogado para ver cómo se han dividido los peces y los panes en la administración del poder público. Podemos empezar, si ustedes quieren, por la recuperación de la democracia. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, todos abogados. ¿Quiere que vayamos antes, cuando vino la interrupción? Si quiere arrancamos de la elección de Perón, un militar electo por los votos. Después de Perón, golpe de Estado, Leonardi, Aramburu, los tres militares. Presidente elegido con el voto con el peronismo proscrito, Frondizi, abogado. Guido, que lo reemplazó en un golpe interno, abogado. Ilia, médico. Onganía, Leviston y Danuse, abogados. Después vino Cámpora, dentista, odontólogo. Después apareció de vuelta Perón, Isabel, y después Videla, Viola, Galtieri y Viñones, militares. Por lo tanto, es muy interesante que hoy en el Día del Abogado analicemos por qué está la justicia como está. Y por qué, si hay una gran mayoría de presidentes que fueron abogados, justamente estos presidentes terminaron cuestionados por violar las normas constitucionales o violar las leyes. Es notable como De la Rúa, un abogado, se va con muertos, Menem, otro abogado, termina preso, Cristina, abogada, termina con un montón de juicios. Es increíble, porque estamos hablando de gente de ley,
de gente que estudia y se forma justamente para saber qué está bien y qué está mal, mucho más que nosotros, que no somos abogados. Claro, en la Argentina, antes de inventar una ley, se piensa en la trampa, ¿no? Por eso, como el abogado se acostumbra a mentir para defender al que tiene que defender, porque se agarra de lo legal y de lo que puede construir a través de la invención, empieza en su mundo mental a confundirse lo que está bien y lo que está mal. Y parece que todo estuviera bien porque en el plano legal es permitido. Y los militares, que están acostumbrados a mandar, no a conducir ni a persuadir, a excepción hecha del único que llegó por los votos de Perón, que decía que gobernar era persuadir, los militares están acostumbrados a mandar. Por lo tanto, para ellos la ley es la ley de la superioridad de mando. Entonces, estamos en un dilema, porque cuando tenemos que votar, elegimos abogados, a excepción del presidente actual, que es ingeniero, o de Cámpora, o de María Estela Martínez, si ustedes quieren, que heredó por muerte de Perón, o de Ilia. Es raro, ¿no? Es raro. Pero merece un análisis para saber qué nos ocurre y qué nos pasa. Y justamente los abogados, un día como hoy, produjeron uno de los mamarrachos más grandes del recuerdo histórico y de la violación constitucional. Porque un día como hoy se reunía en Santa Fe lo que ellos llamaron la Convención Constituyente. Es decir, después del golpe de Estado, después de la dictadura de Leonardo y Aramburu, ellos llamaban a una Convención Constituyente para derogar la Constitución que estaba vigente, que era la del 49, y arman una convención absolutamente trucha, pero que le dan todos los vistos legales por los abogados que participan activamente en esto. Y justamente un abogado, Oscar Allende, se levanta de la convención con lo que era la intransigencia radical y se van de esa convención, produciéndose el quiebre entre de lo que después pasaría a ser la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCR, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que comandaba Balbín, pero que se había quedado dentro de ese sector con todos los unionistas, que eran los antiperonistas más furiosos, que estaban muy vinculados al gobierno de Aramburu. Bueno, lo cierto es que ese día incorporan algunas cuestiones que ya no se podían ocultar en la Argentina, que había gozado plenamente de la justicia social, ponen algunas cosas de esa Constitución y terminan violando algo que hasta el día de hoy no se reparó. Nos hemos cansado de hablar de que la reforma del 94, 49 al revés, que se hizo, que es la última Constitución vigente después del Pacto de Olivo, nadie mencionó la Constitución de 1949. Y como nadie la mencionó, porque así estaba pactado, hablaron de todos los pactos preexistentes y de las constituciones que, si usted se le ocurra pensar, menos de la del 49. Ergo, abogados y militares iban a coincidir en negar lo que el pueblo argentino había votado: la reforma constitucional para tener los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer, etcétera. Obviamente ya no pudieron esconder más los derechos de la mujer, que gracias a Evita y a su movilización habían podido elegir y ya habían votado, y por lo tanto ya era imposible parar la mano. Pero a lo mejor se animaban incluso a hacer eso, pero ya era demasiado madura la cosa como para hacerlo. Pero los derechos del trabajador no existieron más. Se intervinieron gremios, había 12.000 dirigentes presos, y entonces, a partir de allí, ellos consideraron que tenían un basamento para hacer el cambio en el país. Y esto terminó cuando, convencidos que tenían que dar elecciones para garantizar el triunfo del sector más cercano a ellos, que era el sector que encabezaba Balbín,
aparece un pacto que hace Frigerio con Perón para conseguir el apoyo del peronismo, que era muy difícil porque los jóvenes pedían el voto en blanco porque no existían las comunicaciones como ahora, había que esperar un disco de pasta o alguna cinta o ir a la casa de alguien para escuchar el mensaje de Perón que decía que había que votar a Frondizi, porque él se había comprometido a poner en libertad a los presos, a devolver los sindicatos y a ver un montón de cosas que no se hicieron, algunas se hicieron y otras no. Y a partir de allí, entonces, surge toda la otra historia que conocemos, que ya se le he contado muchas veces, y cuando llega el golpe de Estado de Onganía, el ministro de Trabajo de Onganía, Rubén San Sebastián, le integra a los gremios la administración económica de las obras sociales. Digo todo esto porque obviamente abogados y militares han hecho todo este camino. Por eso el médico no terminó, por eso el odontólogo no terminó, por eso la ama de casa no terminó, por eso esperemos que el ingeniero pueda terminar. Y la verdad es que es sorprendente cuando uno analiza. Claro que el ingeniero, esperemos, pueda terminar, no con nosotros, no con los argentinos, sino terminar el mandato favoreciendo a los argentinos. Cosa que por ahora está bastante inmadura. Y ayer, cuando preguntábamos si leían diarios, sorpresivamente ustedes mismos se habrán dado cuenta que no solo ya no se compran diarios de papel, sino que casi no los leen. Por lo tanto, hay una cosa muy interesante para estudiar. Si no se leen los diarios, la gente está reducida a la televisión y a la radio. Y como hay diarios que marcan la agenda de los loros que repiten por todas las radios del país, porque es más fácil antes que trabajar o que investigar leer el diario, un mal que ya se lo expliqué viene cuando los locutores se hicieron cargo de ese invento de los militares que inventaron los locutores redactores y eliminaron a los periodistas en los noticieros. Entonces, como no tienen la capacidad de redactar porque son locutores, están para leer y para hablar, entonces leen el diario. Y los diarios que fijan agenda, que la gente no los consume, que tienen gran devolución y que es un grave problema para el gremio de canillitas a futuro, se encuentran que igual trascienden lo que ellos hacen, porque además se han transformado en complejos editoriales donde tienen radios, tienen canales de televisión, señales de cable propias, que les permiten la reiteración de una mentira para instalarla como verdad. Y esa verdad la asume el vulgo, la asume la sociedad. Y entonces cuando se tiene que salir a elegir nichos sueltos para escuchar a uno u otro, la gente tiene que andar buscando, a ver dónde puede refugiarse para escuchar una cosa distinta. Pero resulta que los que le brindan la cosa distinta están comprometidos con lo que fue. Los otros están comprometidos con lo de ahora. Y nadie se compromete con lo que pueda venir, es decir, con el futuro de todos. Porque además de empresas periodísticas, son empresas de grandes negocios. Y algunos se han hecho con el dinero del pueblo que no aportaron. Es decir, con evasiones fiscales compraron medios de comunicación. Los otros, con acuerdos y aprietes de toda clase, se fueron quedando en los distintos turnos de gobierno con el poder de tener pautas oficiales, pero además de tener pautas oficiales, el de tener capacidad para poner y sacar candidatos. Ergo, en el Día del Abogado, los abogados hicieron esta Argentina, acompañados de los militares, con las honrosas excepciones que ustedes puedan imaginar, pero es digno de ser estudiado. ¿Por qué en la Argentina la enorme mayoría de los presidentes han sido militares y abogados?